En un mundo lleno de competidores, donde las oportunidades son limitadas y las decisiones determinan nuestro destino, el éxito no es algo que simplemente llega por casualidad. Es un resultado de la astucia, la inteligencia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Para alcanzar el poder, ya sea en el ámbito político, empresarial o personal, necesitamos entender que el mundo no es solo una arena de juego, es una guerra constante, y el arte de la guerra no siempre se librará con espadas o cañones, sino con estrategia y habilidad. Este libro se adentra en el pensamiento de uno de los grandes maestros de la estrategia y el poder, Nicolás Maquiavelo. Sus enseñanzas, aunque nacieron en el Renacimiento, siguen siendo más relevantes que nunca en la actualidad. En Sé astuto, sé fuerte, Maquiavelo y las claves del éxito, exploramos los principios fundamentales que Maquiavelo nos dejó, cómo alcanzar el poder, cómo mantenerlo, y cómo navegar las complejidades de las relaciones humanas y políticas. Maquiavelo nos enseñó que el camino hacia el éxito no es recto ni sencillo. Se requiere decisión, adaptabilidad y, sobre todo, un enfoque realista de la vida. En lugar de idealizar un mundo perfecto, nos invita a aceptar la dureza de la realidad y a encontrar el camino más eficaz para lograr nuestros objetivos, siempre sabiendo cuándo aplicar la fuerza y cuándo recurrir a la astucia. A lo largo de este libro, desglosamos las lecciones más relevantes de su obra y las aplicaremos al mundo moderno, proporcionando herramientas prácticas y estratégicas para que puedas enfrentarte con éxito a los desafíos de la vida diaria, ya sea en tu carrera, en tus relaciones personales o en cualquier otro ámbito. Si alguna vez te has sentido atrapado entre tus aspiraciones y las dificultades del entorno, las enseñanzas de Maquiavelo te ofrecerán una nueva perspectiva sobre cómo tomar el control de tu destino. Este libro no es solo para los políticos o los empresarios. Todos podemos aprender a ser más astutos, a ser más fuertes y a convertirnos en maestros de nuestra propia estrategia personal. Es hora de entender que el poder, en cualquier forma, está al alcance de quienes saben manejarlo, consolidarlo, sobre todo, mantenerlo. Capítulo 1. La astucia, el arte de manipular las situaciones. Bienvenidos al primer capítulo de Sé astuto, sé fuerte, Maquiavelo y las claves del éxito. En este capítulo comenzamos a explorar un concepto que es tan esencial en la política como en la vida diaria, la astucia. Probablemente, has escuchado la frase «la astucia es más poderosa que la fuerza». Si eres de los que piensan que solo la fuerza bruta puede conseguir resultados, es momento de cuestionarlo. En el mundo de Maquiavelo y en el mundo moderno, la astucia es un arte, y como cualquier arte, requiere destreza, visión y el dominio de ciertas tácticas para manipular las circunstancias a tu favor. Para Maquiavelo, un líder debe ser astuto. No basta con ser fuerte, valiente o tener buenas intenciones. Lo que realmente importa es saber cómo moverse entre las sombras de la política, los negocios o incluso las relaciones personales, manipulando los eventos y las personas sin que ellos lo perciban. La astucia, según Maquiavelo, no es solo un conjunto de engaños, sino un saber hacer con precisión. Es actuar en el momento justo, con la táctica correcta y el propósito adecuado. En El Príncipe, uno de los textos más emblemáticos de Maquiavelo, el autor dedica gran parte de su obra a la importancia de saber cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Si bien, a primera vista, sus enseñanzas pueden parecer maquiavélicas o incluso despiadadas, la realidad es que Maquiavelo nos presenta una visión pragmática de cómo los líderes pueden triunfar al tener el control de las circunstancias que los rodean. La astucia, entonces, no se limita a la política o el liderazgo. Es una habilidad esencial en todas las áreas de la vida, ya sea en la toma de decisiones en el trabajo, en una negociación con un cliente o incluso en situaciones cotidianas de nuestra vida personal. La astucia puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. La astucia no se trata de ser un manipulador sin escrúpulos, sino de saber observar los detalles de una situación y usar ese conocimiento a tu favor, sin ser siempre el más fuerte o el más obvio en la sala. La clave está en hacerte presente cuando se necesita y desaparecer o adaptarte cuando conviene. La astucia es, por tanto, la habilidad de manejarte entre las sombras, entendiendo los matices y las dinámicas, mientras otros juegan abiertamente con las cartas sobre la mesa. Uno de los conceptos más interesantes que Maquiavelo plantea es el uso de la astucia para evitar la violencia innecesaria. En lugar de recurrir a la fuerza, que puede traer consecuencias inesperadas y muchas veces dañinas, la astucia permite lograr los mismos fines sin desatar conflictos. Esta idea es especialmente importante en el mundo moderno, donde la violencia, aunque a veces directa,
puede adoptar formas más sutiles como las batallas empresariales, las campañas de desinformación o las estrategias de marketing. Para ejemplificar mejor este concepto, pensemos en cómo César Borgia, uno de los personajes históricos que Maquiavelo cita frecuentemente, utilizaba la astucia para fortalecer su poder en Italia. Borgia no solo dependía de su habilidad militar, sino que también sabía cómo manipular situaciones a su favor, crear alianzas cuando le convenía y, cuando era necesario, traicionar a sus aliados sin dudarlo. Borgia se rodeaba de personas clave, utilizaba a los otros como piezas en su tablero, y sabía cuándo dar el siguiente movimiento, sin dejar que nadie se diera cuenta de sus intenciones reales. Una de las tácticas más astutas de Borgia era la utilización estratégica de su imagen. Cuando sus enemigos pensaban que estaba debilitado, él usaba la astucia para hacerlos subestimar su poder. Después, cuando se sentía listo, daba el golpe definitivo. De ahí viene la famosa frase que Maquiavelo utiliza en El Príncipe: el fin justifica los medios. Borgia no veía a los medios como algo moralmente cuestionable, sino como herramientas para alcanzar el poder y mantenerlo. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos aplicar la astucia de Maquiavelo en el mundo moderno? Aunque ya no vivimos en un entorno de monarquías feudales ni luchamos batallas físicas en los campos, todos enfrentamos desafíos donde la astucia juega un papel crucial. En los negocios, por ejemplo, la astucia no solo se refiere a tener los mejores productos o servicios, sino a entender las necesidades del mercado, identificar la competencia y saber cómo posicionar tu producto en el momento adecuado. Un ejemplo claro es cómo Apple, bajo la dirección de Steve Jobs, usaba la astucia para crear productos que no solo eran innovadores, sino que también eran percibidos como exclusivos, creando una demanda que trascendía más allá de la tecnología. Jobs, al igual que Borgia, sabía cómo manipular las expectativas de las personas y crear un deseo que era mucho más grande que la funcionalidad de sus productos. La astucia también está presente en las negociaciones. En una situación empresarial o personal, saber cuándo guardar silencio, cuándo escuchar y cuándo hablar, puede ser mucho más valioso que simplemente exponer todos tus argumentos. A veces, lo que no dices puede tener un impacto mucho mayor que lo que dices. Es importante entender que la astucia no es una habilidad innata. Al igual que cualquier otra competencia, se puede aprender y perfeccionar. Se trata de desarrollar una visión estratégica, de analizar con detenimiento las circunstancias que nos rodean y de actuar de manera inteligente cuando el momento es el adecuado. El líder astuto no es el que actúa sin pensar, sino el que observa, comprende y toma decisiones con base en un análisis profundo. En resumen, la astucia es el arte de moverse en las sombras con confianza, de entender las reglas no dichas del juego y de hacer que las circunstancias trabajen a tu favor. En este capítulo, hemos comenzado a explorar cómo la astucia se convierte en la base de una estrategia exitosa. Ahora que hemos comprendido lo esencial de la astucia, en el próximo capítulo profundizaremos en otro pilar clave del liderazgo según Maquiavelo: la fuerza. Veremos cómo se combina con la astucia para crear un liderazgo verdaderamente efectivo. Capítulo 2. La fuerza, la base de la autoridad y el control. En el segundo capítulo de Sé astuto, Sé fuerte, Maquiavelo y las claves del éxito, nos adentramos en uno de los pilares fundamentales de Maquiavelo: la fuerza. Si en el capítulo anterior exploramos cómo la astucia permite manipular las circunstancias, la fuerza es lo que da la base para que una persona o un líder tenga la capacidad de mantener el control sobre su entorno y de imponer su voluntad cuando sea necesario. La fuerza, en el contexto maquiavélico, no se refiere simplemente al uso de la violencia, sino a la capacidad de ejercer autoridad y control de manera efectiva. Para Maquiavelo, un líder debe ser capaz de construir un poder sólido y estar dispuesto a usar ese poder cuando las circunstancias lo exijan. La fuerza, entonces, es un componente esencial de la autoridad, pero debe ser utilizada con sabiduría. En El Príncipe, Maquiavelo dice que un líder que dependa exclusivamente de la fuerza será siempre vulnerable, porque la fuerza, en su forma más pura, es limitada. La violencia puede ganar batallas, pero no puede ganar la lealtad ni la estabilidad a largo plazo. Por esta razón, la verdadera fuerza de un líder no se basa únicamente en su capacidad para derrotar a sus enemigos, sino en su habilidad para mantener un control firme sobre su poder sin depender exclusivamente de la fuerza bruta. La fuerza también se extiende a la capacidad de tomar decisiones difíciles, de establecer orden en situaciones caóticas y de imponer disciplina cuando sea necesario. Pero, al igual que la astucia, la fuerza debe estar acompañada de una visión clara de lo que se quiere lograr. Un líder debe saber cuándo utilizar la fuerza y cuándo recurrir a otros medios más sutiles,
como la astucia o la diplomacia. Un ejemplo clave de la fuerza es la figura de César Borgia, quien también fue mencionado en el capítulo anterior. Borgia no solo utilizaba su astucia para manipular las situaciones, sino que también sabía cuándo era necesario actuar con firmeza y tomar decisiones audaces para asegurar su poder. En muchas ocasiones, Borgia tuvo que recurrir a la violencia para eliminar a aquellos que se interponían en su camino o para consolidar su control sobre territorios estratégicos. Sin embargo, su fuerza no se limitaba a la brutalidad. Él entendía que el uso calculado de la violencia y la intimidación podía garantizarle la paz temporal y la estabilidad necesaria para llevar a cabo sus planes a largo plazo. Uno de los aspectos más interesantes sobre la fuerza, según Maquiavelo, es que no se trata únicamente de imponer el control sobre los demás, sino también de mantener el control sobre uno mismo. El líder fuerte no es el que actúa impulsivamente, sino el que sabe administrar su poder con mesura, equilibrando la autoridad con la astucia. En el liderazgo moderno, esto puede traducirse en saber cuándo actuar con decisión y cuándo ceder un poco para ganar la confianza de los demás. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, una figura como Elon Musk representa un ejemplo de la aplicación de la fuerza en su capacidad para tomar decisiones que alteran completamente industrias enteras. Musk no solo es conocido por la innovación de Tesla y SpaceX, sino también por su capacidad para tomar decisiones radicales, en muchos casos, arriesgadas, que pueden desafiar las normas establecidas. La fuerza de Musk no solo proviene de su visión, sino de su capacidad para ejecutar esa visión con determinación, incluso cuando enfrenta críticas o resistencia. En la política, otro ejemplo sería Winston Churchill, quien, durante la Segunda Guerra Mundial, demostró una enorme fortaleza de carácter. A pesar de las adversidades, Churchill utilizó su autoridad para inspirar a la nación británica a seguir adelante en los momentos más oscuros. Su fuerza no radicaba en la agresión directa, sino en su capacidad para influir en la moral y la determinación de su pueblo para resistir el avance de la Alemania nazi. Pero, ¿cuál es el problema de depender solo de la fuerza? Maquiavelo fue muy claro en este punto. Si bien la fuerza puede ser necesaria para ganar poder, es un poder frágil si no se respalda con astucia, diplomacia y una base sólida de apoyo. Un líder que solo utiliza la fuerza corre el riesgo de perder la lealtad de su gente, de generar resentimiento, eventualmente, de ser derrocado. Para evitar esa debilidad, Maquiavelo sugiere que el líder debe complementar la fuerza con la astucia. De este modo, un líder no solo será temido, sino también respetado. La fuerza se convierte en una herramienta que puede usarse en combinación con estrategias más sofisticadas, creando una imagen de poder que es difícil de desafiar. Así como un líder debe conocer sus propias capacidades de fuerza, también debe comprender cuáles son los límites de su poder. Un líder fuerte no se enfrenta a todos los desafíos con violencia, sino que sabe cuándo utilizarla de manera estratégica. Esto requiere una mentalidad de largo plazo, donde la prioridad es la estabilidad y el control sostenido, no la conquista rápida. En este capítulo, hemos aprendido que la fuerza, lejos de ser solo la violencia o la imposición de poder, es un componente esencial para cualquier líder que busque mantenerse en el poder. La verdadera fuerza está en saber cuándo actuar con decisión y cuándo recurrir a la astucia, en saber cuándo utilizar el poder para estabilizar la situación y cuándo moderarse para no perder el apoyo necesario. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo combinamos la astucia y la fuerza, cómo estos dos elementos no son opuestos, sino complementarios, y cómo juntos forman la base del liderazgo más efectivo y perdurable. Capítulo 3. La fusión de la astucia y la fuerza, el liderazgo estratégico. En este tercer capítulo de Sé astuto, sé fuerte, Maquiavelo y las claves del éxito, llegamos a un punto crucial de nuestro viaje hacia el éxito, la combinación de la astucia y la fuerza. Si bien hemos analizado ambas cualidades por separado, ahora es momento de entender cómo, cuando se manejan adecuadamente, pueden complementarse y crear una estrategia de poder imparable. Maquiavelo, a lo largo del Príncipe, nos presenta a un líder ideal como alguien que no solo debe ser astuto ni solo fuerte, sino que debe saber cuándo emplear cada una de estas características, y más importante aún, cómo combinarlas de manera estratégica. La astucia y la fuerza, lejos de ser cualidades en conflicto, son herramientas que pueden ser utilizadas en conjunto para garantizar el éxito a largo plazo de un líder. La clave está en el momento adecuado. Maquiavelo nos enseña que, mientras la astucia es ideal para la manipulación de situaciones y para ganar la lealtad de aliados, la fuerza es necesaria para consolidar el poder una vez que se ha logrado una posición estratégica. Los líderes más efectivos son los que no solo son capaces de hacer las jugadas correctas con astucia,
sino que también tienen la determinación y el coraje para imponer su voluntad cuando las circunstancias lo requieran. Un excelente ejemplo de esta combinación la encontramos en Napoleón Bonaparte. Si bien Napoleón es conocido por su genio militar y su capacidad para tomar decisiones rápidas y audaces en el campo de batalla, su éxito no se debió solo a su habilidad para luchar. Napoleón también era un maestro de la astucia. Usó su habilidad para engañar y sorprender a sus enemigos, creando la ilusión de ser más poderoso de lo que realmente era en algunos momentos críticos. En su estrategia, combinaba astucia con la fuerza de un ejército formidable para imponer cambios en el mapa político de Europa. La astucia es lo que le permite al líder anticiparse a los movimientos de sus rivales, leer el panorama en el que se encuentra y actuar de acuerdo a la situación sin exponerse demasiado. La fuerza, por otro lado, es lo que le permite al líder mantenerse firme cuando es necesario y actuar con la autoridad suficiente para mantener el control. Juntas, estas dos cualidades crean una estrategia que no solo es efectiva, sino que también se adapta a diferentes contextos, ya sea que un líder esté enfrentando una crisis, luchando por el poder o defendiendo su territorio. Una de las analogías más comunes es la de la serpiente y el león, que Maquiavelo usa para explicar cómo se debe combinar astucia y fuerza. El león, con su poder y su fuerza, es incapaz de defenderse de las trampas, mientras que la serpiente, con su astucia, es capaz de escapar de las amenazas. Sin embargo, un líder ideal debe ser tanto león como serpiente, saber cuándo ser fuerte y desafiar con poder y cuándo ser astuto y escurridizo, adaptándose a las circunstancias sin perder de vista el objetivo final. Ejemplos históricos de la fusión de astucia y fuerza. Veamos algunos ejemplos históricos donde se combina perfectamente la astucia y la fuerza. Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores de la historia, no solo tenía un ejército poderoso, sino que también poseía una gran astucia estratégica. Alejandro sabía cuándo dar batalla, cuándo retirarse y cómo manipular las percepciones de sus enemigos para ganar ventajas. Su fuerza en combate era incuestionable, pero fue su capacidad para manejar las alianzas y manipular a las culturas conquistadas lo que le permitió construir uno de los imperios más vastos de la historia. Julio César, otro gran estratega, mostró cómo combinar la astucia política con la fuerza militar. César fue un líder carismático y audaz, pero también un hombre que sabía cómo manipular el sistema político de Roma a su favor. Utilizó la astucia para ganar el apoyo popular y la fuerza para eliminar a sus opositores políticos. Su famoso cruce del Rubicón fue tanto una demostración de su poder militar como un acto astuto de desafiar la autoridad del Senado, lo que le permitió tomar el control absoluto de Roma. En tiempos más recientes, Nelson Mandela también representó la fusión de estos dos elementos en su lucha por la libertad en Sudáfrica. A pesar de su encarcelamiento, Mandela nunca perdió su astucia política. Utilizó su capacidad para tejer alianzas, mantener el enfoque en la unidad y aprovechar las debilidades del sistema del apartheid mientras su fuerza personal, la del pueblo y la presión internacional fueron lo que finalmente permitió el fin del régimen opresivo. Aplicación de la fusión de astucia y fuerza en el mundo moderno. Hoy en día, la combinación de astucia y fuerza sigue siendo esencial. En el mundo corporativo, líderes como Jeff Bezos, fundador de Amazon, han utilizado ambas cualidades para revolucionar industrias. Bezos no solo tuvo la fuerza de implementar grandes inversiones para crear una de las empresas más poderosas del mundo, sino que también usó su astucia para manipular las expectativas del mercado y convertir a Amazon en una de las marcas más influyentes del planeta. Su capacidad para prever cambios, adaptarse y usar la fuerza de capital para avanzar lo convirtió en un verdadero líder estratégico. En el mundo de la política, la astucia y la fuerza también son herramientas esenciales. Barack Obama, por ejemplo, mostró un uso excepcional de la astucia en sus campañas presidenciales, donde supo aprovechar los cambios sociales y económicos, sin perder nunca su imagen de líder fuerte y respetable. Obama combinó una astucia comunicacional impecable con la fuerza política para conquistar a una nación y cambiar su rumbo. La importancia del equilibrio. No hay una fórmula única. El punto crucial de combinar astucia y fuerza es que no hay una fórmula única. Un líder debe aprender a leer cada situación y actuar en consecuencia. La clave está en equilibrar ambos elementos para crear una estrategia sólida y adaptable, sin caer en el exceso de uno o el otro. Demasiada fuerza puede hacer que un líder sea percibido como autoritario o imprudente, mientras que demasiada astucia puede llevar a que un líder sea visto como débil o manipulador. El verdadero líder es el que sabe cuándo aplicar cada cualidad con inteligencia y visión. En resumen,
En este capítulo hemos aprendido que la combinación de astucia y fuerza es esencial para lograr el éxito y la estabilidad en cualquier ámbito de la vida, ya sea en la política, los negocios, el liderazgo o cualquier otra área. Saber cuándo ser astuto y cuándo ser fuerte puede ser la diferencia entre el fracaso y el triunfo. La clave está en utilizar ambas cualidades de manera estratégica, asegurándose de que cada una se complemente y se refuerce mutuamente para que puedas alcanzar el máximo potencial de tu liderazgo. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la importancia de la percepción y la imagen en el liderazgo, y cómo los grandes líderes han utilizado su presencia y su reputación para asegurar su poder. Capítulo 4. La percepción y la imagen. El poder de la reputación en el liderazgo. En este capítulo de Sé astuto, sé fuerte, Maquiavelo y las claves del éxito, nos adentramos en un aspecto esencial del liderazgo que puede determinar el destino de un líder: la percepción y la imagen. La idea de que lo que la gente piensa de ti puede ser más importante que lo que realmente eres es uno de los pilares del pensamiento maquiavélico. Maquiavelo, en El Príncipe, destaca constantemente la importancia de cómo un líder debe ser percibido por su pueblo, sus aliados y sus enemigos. Para él, el liderazgo no se trata solo de ser fuerte o astuto, sino también de gestionar cuidadosamente la percepción pública. Un líder debe proyectar una imagen que inspire respeto, temor o admiración, dependiendo de las circunstancias. La habilidad de crear una imagen poderosa y convincente puede hacer la diferencia entre un líder exitoso y uno que fracasa en su misión. La percepción, más poderosa que la realidad. La primera lección clave que Maquiavelo nos ofrece es que la percepción a menudo tiene más poder que la realidad. ¿Por qué? Porque en el ámbito del poder y el liderazgo, las personas toman decisiones basadas en lo que creen saber sobre ti, no en los hechos objetivos. Esto es algo que los líderes astutos comprenden profundamente. La imagen de un líder, la forma en que es visto por su gente y sus aliados, puede ser tan o más importante que lo que realmente hace en términos de política o gestión. Esto no significa que la honestidad y la autenticidad deban ser sacrificadas, pero sí que los grandes líderes son conscientes de que la realidad puede ser moldeada a través de su comportamiento, su comunicación y sus decisiones estratégicas. Si eres visto como poderoso, competente y respetable, incluso si hay debilidades ocultas en tu gobierno o liderazgo, la percepción de tu fortaleza puede mantener a tus rivales a raya y garantizar la lealtad de tus seguidores. El arte de la apariencia. En la antigua Roma, los emperadores sabían que para mantener el poder, debían proyectar una imagen de autoridad absoluta. Augusto César, por ejemplo, era conocido por sus reformas sociales y políticas, pero también por su capacidad para presentarse como el protector de la paz y el bienestar del imperio. Incluso cuando las tensiones internas amenazaban el orden, su habilidad para mantener una imagen de estabilidad fue clave para preservar su poder. De hecho, su apariencia de líder sabio y protector fue más importante para su imperio que la realidad de su política interna. Lo mismo ocurre en el mundo moderno. Los CEO de grandes corporaciones, por ejemplo, no solo deben ser buenos en su trabajo, sino que también deben proyectar una imagen de confianza y competencia. Steve Jobs es un ejemplo perfecto de un líder que manejó su imagen con gran habilidad. Jobs no solo era el fundador de Apple, sino que también se presentó como un visionario, alguien que cambiaba el mundo. Su imagen de genio creativo fue clave para que Apple no solo vendiera productos, sino que creara una comunidad de seguidores fieles. La imagen de la fuerza y la moralidad. En la obra de Maquiavelo, una de las ideas más impactantes es que un príncipe debe proyectar una imagen de moralidad y fuerza, pero sin necesariamente ser moral o bueno. Según Maquiavelo, la virtud es importante para el príncipe, pero debe ser manejada de forma estratégica. A veces, un líder debe ser percibido como moral, justo y benevolente, pero en otros momentos puede ser necesario que el príncipe sea temido y respetado, incluso si para ello debe tomar decisiones que se perciban como inmorales o despiadadas. Esta idea está resumida en una de las frases más famosas del príncipe: es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. El temor, a diferencia del amor, es algo que permanece más allá de la voluntad del pueblo. Un líder que inspire temor, siempre que sea administrado sabiamente, tendrá una base de poder más sólida y perdurable. Esto no significa que un líder deba ser un tirano, pero sí que la imagen de poder y autoridad es esencial para evitar ser desafiado. Controlando la narrativa. Una de las herramientas más poderosas que un líder tiene para moldear su imagen es el control de la narrativa. En el mundo moderno, las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en esta estrategia. Un líder exitoso sabe que es fundamental controlar lo que se dice de él o ella,
y manejar cómo se presenta en los medios. Esto se logra a través de mensajes estratégicos, apariciones públicas cuidadosamente diseñadas y la creación de una narrativa consistente. Un ejemplo de esto lo encontramos en Barack Obama, quien utilizó su imagen pública con gran destreza para ganar el apoyo del pueblo. Obama no solo proyectó una imagen de líder capaz y confiable, sino también la de un hombre cercano y accesible, lo cual fue crucial para su popularidad. Sus discursos, sus apariciones en los medios y su habilidad para manejar la narrativa a través de sus plataformas fueron esenciales para su éxito. La imagen también debe reflejar fuerza interna. Aunque la imagen es esencial, no debemos olvidar que un líder no debe perder de vista el fondo. La apariencia puede abrir puertas, pero la sustancia es lo que las mantiene abiertas. Los líderes exitosos son aquellos que no solo gestionan bien su imagen, sino que también tienen la fuerza interna y la habilidad real para cumplir con las expectativas que su imagen ha creado. No basta con parecer fuerte, un líder debe serlo realmente, para que su imagen no se derrumbe al primer desafío. La percepción debe ir acompañada de un liderazgo auténtico y efectivo. De lo contrario, el peso de una imagen construida artificialmente puede hacer caer a un líder rápidamente. Los grandes líderes saben que la imagen externa debe estar respaldada por acciones concretas, por una estrategia real, y por un compromiso con sus ideales y su pueblo. En resumen, en este capítulo hemos explorado cómo la percepción y la imagen de un líder son componentes fundamentales para su éxito. Maquiavelo nos enseña que el poder de la imagen debe ser manejado con astucia y cuidado, y que un líder debe ser capaz de proyectar una imagen que inspire respeto, poder y moralidad, incluso si esas cualidades no siempre están presentes de manera perfecta. Controlar la narrativa y construir una imagen sólida es esencial para lograr el éxito en cualquier ámbito de liderazgo. En el próximo capítulo, hablaremos sobre la importancia de la adaptabilidad y cómo los líderes más exitosos son aquellos que saben ajustarse a las circunstancias cambiantes. Capítulo 5. La toma de decisiones, la prisa y la precisión del líder. En Sé astuto, sé fuerte, Maquiavelo y las claves del éxito, abordamos una de las claves más poderosas para alcanzar el éxito en la vida política y empresarial: la toma de decisiones rápidas y precisas. Según Maquiavelo, un líder nunca puede permitirse el lujo de dudar por mucho tiempo. La rapidez en la toma de decisiones es esencial para mantener el poder y la eficacia, y debe ir acompañada de una capacidad para evaluar las oportunidades con claridad. La rapidez como ventaja competitiva. Para Maquiavelo, un líder debe ser rápido para actuar y rápido para adaptarse. La prisa no implica actuar sin pensar, sino ser capaz de hacer elecciones con determinación y sin vacilar. En el contexto del poder, la duda puede ser fatal. Los líderes que se demoran demasiado en tomar decisiones corren el riesgo de perder la oportunidad, de quedar atrás o de ser percibidos como indecisos o débiles. Un líder astuto es aquel que tiene la habilidad de ver una oportunidad cuando se presente y aprovecharla al máximo antes de que desaparezca. El tiempo es un recurso limitado, y no se puede desperdiciar en pensamientos vacíos o en indecisiones. De hecho, la rapidez y la precisión en la toma de decisiones a menudo marcan la diferencia entre un líder exitoso y uno que fracasa. El ejemplo de César Borgia: rapidez y violencia estratégica. Uno de los ejemplos más claros de cómo Maquiavelo valora la rapidez y la toma de decisiones estratégicas lo encontramos en el personaje de César Borgia, quien es retratado como un príncipe que supo aprovechar cada oportunidad para consolidar su poder. A lo largo de la vida de Borgia, Maquiavelo destaca cómo este líder actuaba rápidamente para eliminar a aquellos que representaban amenazas, incluso si eso significaba usar la violencia o la traición. César Borgia, a pesar de ser hijo de un papa, sabía que su única oportunidad de establecerse como líder era actuar rápidamente y tomar decisiones sin vacilar. En ocasiones, estas decisiones fueron crueles, como cuando decidió eliminar a sus aliados que podían convertirse en rivales. Pero, en el análisis maquiavélico, su rapidez para actuar lo convirtió en una figura temida y respetada, lo que le permitió avanzar más que otros príncipes que, al dudar, se estancaron. Maquiavelo no justifica la brutalidad de Borgia, sino que señala la importancia de no perder tiempo cuando se trata de tomar decisiones cruciales. Un líder que deja pasar las oportunidades por dudar corre el riesgo de ser derrocado por rivales más rápidos y astutos. La relación entre rapidez y precisión. Aunque Maquiavelo enfatiza la rapidez, también deja claro que no se trata solo de actuar por actuar, sino de hacerlo de manera precisa. Un líder debe ser capaz de tomar decisiones rápidas, pero sin sacrificar la calidad del juicio. La clave está en equilibrar la velocidad con la precisión. El gran líder sabe que cada decisión tiene consecuencias.
Las decisiones rápidas pueden ser necesarias, pero deben basarse en una evaluación clara de los hechos, en una estrategia bien pensada y en la inteligencia para anticipar las reacciones de los demás. Un ejemplo moderno podría ser el líder empresarial que debe tomar decisiones sobre inversiones o movimientos estratégicos en mercados altamente competitivos. La rapidez de la decisión puede ser crucial para obtener una ventaja sobre los competidores, pero un líder que actúe sin considerar adecuadamente los riesgos puede perder tanto tiempo como dinero. La rapidez, junto con la precisión, se convierte en la combinación ganadora en este contexto. El peligro de la indecisión. ¿Por qué los líderes vacilan? Maquiavelo advierte que la indecisión puede ser un veneno para el liderazgo. Los líderes que no se atreven a tomar decisiones pierden la oportunidad de tomar el control de los acontecimientos. La vacilación, la duda constante, la falta de acción pueden ser vistas como debilidades por los seguidores y rivales. El miedo a tomar malas decisiones es lo que a menudo lleva a la indecisión. Sin embargo, un líder que teme el fracaso tanto como para no actuar nunca será verdaderamente poderoso. Como bien dice Maquiavelo, un príncipe debe estar dispuesto a asumir los riesgos y no dudar a la hora de tomar decisiones. Tomar decisiones impopulares. Un líder también debe estar dispuesto a tomar decisiones que no siempre serán populares, pero que son necesarias para el bien mayor o para consolidar su poder. Esto es especialmente importante cuando las circunstancias lo exigen, como en tiempos de crisis o cuando el líder debe imponer orden o controlar situaciones de desconfianza o rebelión. La toma de decisiones rápidas puede involucrar sacrificios y consecuencias negativas, pero los grandes líderes son los que tienen el valor de tomar decisiones difíciles en momentos clave, aunque eso signifique ganarse la enemistad de ciertos sectores de su pueblo. El equilibrio entre acción y reflexión. Aunque la rapidez es esencial, Maquiavelo no sugiere que los líderes deban ser totalmente impulsivos. Al contrario, lo que enfatiza es la importancia de actuar rápidamente cuando es necesario, pero también saber cuándo tomarse un momento para reflexionar. La clave está en tomar decisiones rápidamente, pero sin perder el control de la situación. Un líder debe tener la capacidad de adaptarse rápidamente y de cambiar de estrategia cuando las circunstancias lo exijan. Este equilibrio entre la acción rápida y la reflexión estratégica es lo que permite a los grandes líderes sobresalir en sus decisiones. Si bien la acción rápida puede ser necesaria, también es fundamental contar con la sabiduría de saber cuándo y cómo reflexionar, para que las decisiones no sean solo rápidas, sino también eficaces. En resumen, el capítulo 5 de ese astuto, Se fuerte nos muestra cómo la toma de decisiones rápida y precisa es un componente clave del liderazgo eficaz. Maquiavelo nos enseña que un líder debe actuar sin vacilar cuando la oportunidad lo requiera, pero sin sacrificar la claridad y la precisión en el proceso. Las decisiones deben tomarse rápidamente, pero siempre con inteligencia y previsión, para evitar caer en la trampa de la indecisión. En el próximo capítulo, exploraremos la importancia de la adaptabilidad y cómo los líderes más exitosos son aquellos que saben ajustarse a las circunstancias cambiantes. Esto será vital para entender cómo un líder debe manejar las diferentes situaciones que se presentan en su camino. Capítulo 6. La imagen del líder, el arte de la apariencia y la manipulación de la percepción. Uno de los temas centrales en El Príncipe es la importancia de la imagen pública y de cómo un líder puede manipular la percepción de los demás para consolidar su poder. Maquiavelo es muy claro al decir que la apariencia puede ser tan importante como la sustancia. En muchas ocasiones, la percepción que los demás tienen de un líder es más relevante que la realidad de sus acciones. En este capítulo, profundizaremos en cómo un líder debe ser astuto en la forma en que se presenta al mundo y cómo puede usar la manipulación de la percepción pública como una herramienta clave para el éxito. El poder de la apariencia. Ser o parecer. Maquiavelo es célebre por su frase: es mejor parecer bueno que serlo. Según él, la percepción que la gente tiene de un líder es muchas veces más importante que las verdaderas cualidades de ese líder. La gente tiende a juzgar por las apariencias, y un líder debe ser consciente de esta realidad. La habilidad para crear una imagen de poder, fortaleza y virtud puede hacer que un líder sea respetado y temido, incluso si sus acciones no siempre reflejan esa imagen. Un líder debe ser capaz de controlar la narrativa que los demás tienen sobre él. Esto se refiere a la habilidad de dar una impresión de ser lo que los seguidores esperan que sea, ya sea sabio, valiente, justo o generoso, incluso si esas cualidades no siempre coinciden con la verdadera naturaleza del líder. El punto clave aquí es que la imagen de un líder puede ser más poderosa que su realidad. El ejemplo de César Borgia, crear una imagen de fuerza.
El caso de César Borgia es un ejemplo perfecto de cómo un líder debe usar la apariencia a su favor. Aunque Borgia no era un príncipe particularmente virtuoso, su habilidad para proyectar una imagen de fortaleza y determinación lo hizo exitoso en su lucha por el poder. La gente temía más lo que creían de él que lo que realmente era. A través de su comportamiento, su imagen pública y las acciones estratégicas, Borgia pudo lograr lo que muchos otros no pudieron: consolidar su dominio y ganar seguidores leales. Maquiavelo también menciona el uso de la violencia estratégica por parte de Borgia, pero no necesariamente porque fuera cruel por naturaleza, sino porque utilizaba esa violencia para dar una imagen de control y de fuerza. A través de sus actos, Borgia demostró que no dudaba en tomar decisiones drásticas, lo que reforzaba su imagen de líder decidido e imponente. La manipulación de la imagen: ser un lobo o un zorro. En El Príncipe, Maquiavelo introduce la metáfora del lobo y el zorro para explicar cómo un líder debe ser astuto y flexible en su presentación ante los demás. El líder debe ser fuerte y temido como el lobo, pero también debe ser inteligente y habilidoso como el zorro para manipular las percepciones y las situaciones a su favor. Ser el lobo implica mostrar una apariencia de poder y de autoridad. Pero ser el zorro también implica una gran dosis de astucia y engaño, cuando se necesita manipular la información para que los demás vean lo que el líder desea. Por lo tanto, un líder exitoso debe saber cuándo mostrar fuerza y cuándo ocultar sus verdaderas intenciones. La importancia de la virtud. Virtud o apariencia de virtud. Maquiavelo subraya la virtud del líder, que es la capacidad de actuar según las circunstancias. Esta virtud no siempre tiene que estar relacionada con lo que se considera moralmente correcto. En ocasiones, un líder debe ser capaz de tomar decisiones difíciles que lo hagan parecer menos virtuoso, pero que en realidad están dirigidas a mantener su poder y estabilidad. Sin embargo, es importante que estas decisiones sean presentadas de tal manera que el líder siga siendo visto como una figura virtuosa. Para lograr esto, el líder debe manipular la percepción pública, mostrándose como un ser humano justo, generoso y prudente, aunque sus acciones puedan ser menos nobles. Esto se debe hacer con cuidado y estrategia, ya que un líder debe evitar que los demás perciban que su imagen es completamente falsa. La manipulación de la imagen no debe ser tan obvia, pues eso puede generar desconfianza y socavar la autoridad del líder. El manejo de los enemigos y rivales, el arte de la disimulación. Otro aspecto esencial de la manipulación de la percepción es la forma en que un líder maneja a sus enemigos y rivales. En El Príncipe, Maquiavelo habla de cómo un líder debe desviar la atención de sus verdaderas intenciones, incluso ante sus opositores. El líder debe ser un maestro del engaño, manteniendo a sus enemigos distraídos o confundidos sobre sus verdaderos objetivos. Un ejemplo claro de esto es cómo los líderes deben disfrazar sus verdaderas intenciones para que sus rivales no puedan anticipar sus movimientos. El arte de la disimulación puede ser una herramienta vital para asegurar la supervivencia y el éxito en un entorno político lleno de amenazas y oportunidades. La imagen ante el pueblo. Crear una imagen de generosidad. Maquiavelo también explica que un líder debe ser capaz de crear una imagen de generosidad y justicia ante su pueblo, aunque no necesariamente actúe siempre de esta forma. El pueblo generalmente quiere ver en su líder una figura justa y benevolente, pero también puede ser engañado por gestos simbólicos que fortalezcan esta imagen. Los líderes astutos entienden que la percepción pública de ser generoso puede asegurarles la lealtad de sus seguidores, incluso si sus decisiones no siempre son populares. Esta imagen de generosidad puede ser cultivada con actos que, si bien pueden ser pequeños, son percibidos como grandes por el pueblo. Conclusión. El poder de la imagen en el liderazgo. El capítulo 6 de Sé astuto. Sé fuerte nos recuerda que el poder de un líder no solo radica en sus decisiones o en su capacidad para actuar, sino también en su habilidad para gestionar su imagen y manipular la percepción pública. Un líder debe ser consciente de cómo se muestra al mundo y de cómo puede utilizar estrategias de imagen y apariencia para ganar el apoyo de su gente y desorientar a sus enemigos. Como vimos con César Borgia y otros ejemplos históricos, la imagen de un líder puede ser tan poderosa como sus actos, y puede ser la clave para consolidar el poder y alcanzar el éxito. En la próxima sección, exploraremos cómo un líder debe manejar las adversidades y usar los desastres como oportunidades para fortalecer su liderazgo. Capítulo 7. El uso de la fuerza y la astucia en la guerra. En El Príncipe, Maquiavelo no se refiere a la guerra solo como el conflicto armado en el campo de batalla. Para él, la guerra es una metáfora de la competencia constante que los líderes se enfrentan en su vida diaria. Ya sea en el ámbito político, económico o incluso social, todos los días se libra una guerra por el poder, la influencia y los recursos. A través de este capítulo,
Exploraremos cómo un líder puede combinar la astucia y la fuerza para navegar en este mundo competitivo y salir victorioso, sin necesidad de recurrir a la violencia o hacer enemigos innecesarios. El concepto de la guerra según Maquiavelo, más allá del campo de batalla. Maquiavelo comienza explicando que, aunque la guerra tradicionalmente se asocia con batallas físicas y ejércitos, la verdadera guerra se extiende mucho más allá de los frentes de combate. La guerra, en su visión, es una lucha constante por el poder y la influencia, que se manifiesta de múltiples formas. Esta competencia puede tomar muchas formas, en el ámbito político, las empresas, las relaciones personales o la lucha por el control de recursos. En cada uno de estos aspectos de la vida, los líderes y las personas se enfrentan a desafíos que requieren tanto fuerza como astucia. A diferencia de una guerra abierta, donde el enfrentamiento es directo, Maquiavelo nos invita a ver la vida como un campo de batalla continuo en el que toda acción tiene sus repercusiones. Esto implica que la competencia no siempre se da de manera visible, sino que a menudo se libra en las sombras, donde la astucia, las estrategias indirectas y el manejo de la percepción juegan un papel fundamental. Combina astucia y fuerza, la clave para salir victorioso. Maquiavelo destaca la importancia de combinar la astucia y la fuerza para ser un líder exitoso. En su visión, la fuerza no siempre tiene que manifestarse a través de la violencia o la agresión. En muchos casos, la astucia y la inteligencia pueden ser mucho más efectivas para lograr el mismo objetivo. La verdadera habilidad de un líder radica en su capacidad para manejar la guerra en todas sus formas, sin recurrir necesariamente a la violencia, lo que podría tener consecuencias impredecibles. Por ejemplo, un líder puede jugar con las percepciones y las emociones de las personas para inducirlas a tomar decisiones que beneficien su causa, sin necesidad de enfrentarlas de manera directa. La diplomacia, las alianzas estratégicas, el engaño y el uso de información privilegiada son solo algunas de las tácticas que un líder astuto puede emplear para avanzar en la guerra sin que parezca un conflicto abierto. La astucia, en este contexto, significa saber cuándo utilizar la mentira, la manipulación y la disimulación para obtener lo que se quiere, sin que los demás lo noten o reaccionen. El uso de la información errónea, las alianzas engañosas y los acuerdos aparentemente justos son ejemplos de cómo un líder puede avanzar en la guerra sin recurrir a un enfrentamiento directo. Aplicaciones en el mundo actual. Competir sin hacer enemigos innecesarios. En el mundo moderno, las estrategias de Maquiavelo siguen siendo relevantes, ya que la competencia por el poder y los recursos continúa siendo parte integral de la vida diaria. Sin embargo, a diferencia de los tiempos de Maquiavelo, hoy en día la guerra no se libra solo en los campos de batalla o en las cortes reales, sino también en los negocios, las redes sociales, el marketing y las relaciones internacionales. El mundo corporativo, por ejemplo, está lleno de competencia feroz, pero los líderes astutos entienden que no siempre es necesario hacer enemigos directos para lograr el éxito. A menudo, las estrategias indirectas, como la creación de alianzas inteligentes, la innovación disruptiva o el uso de la influencia mediática, pueden permitir a una empresa ganar terreno sin necesidad de confrontación. Un ejemplo claro es cómo las grandes corporaciones tecnológicas compiten entre sí sin tener que enfrentarse abiertamente en batallas destructivas. A menudo, utilizan la estrategia de la astucia, como el lanzamiento de productos innovadores, la cooptación de pequeñas empresas o el manejo de la narrativa pública para ganar ventaja. De esta manera, evitan los conflictos innecesarios y, en su lugar, se posicionan como los líderes de mercado mediante la manipulación de la percepción, la construcción de su imagen y la utilización de la astucia. En el ámbito político, un líder puede usar tácticas similares para lograr sus objetivos. En lugar de enfrentarse a sus oponentes de manera directa y violenta, puede optar por comprometerse en negociaciones, hacer promesas estratégicas o incluso crear divisiones entre sus enemigos, todo sin hacer que se perciba como una confrontación abierta. La habilidad para manejar las percepciones del público, orientar los medios de comunicación y crear una narrativa favorable son herramientas cruciales para un líder moderno que quiere consolidar su poder sin necesidad de conflicto directo. Ejemplos históricos y actuales. Astucia sobre fuerza. Maquiavelo utiliza varios ejemplos históricos para mostrar cómo los líderes han utilizado la astucia y la fuerza de manera efectiva. Uno de los ejemplos más destacados es el de Federico de Montefeltro, un líder militar y político italiano que, a pesar de no ser el líder militar más fuerte de su tiempo, usó su inteligencia estratégica para mantenerse en el poder y expandir su influencia. Federico era conocido por su habilidad para evitar conflictos directos,
prefiriendo estrategias indirectas, como la diplomacia y las alianzas estratégicas. En el mundo actual, un buen ejemplo sería Steve Jobs, el cofundador de Apple. Jobs utilizó una mezcla de astucia empresarial, innovación tecnológica y control de la narrativa pública para posicionar a Apple como una de las empresas más poderosas y respetadas del mundo. Aunque en ocasiones usó una fuerza impresionante en su enfoque empresarial, también manejó con gran astucia la percepción pública de la marca, lo que le permitió ganar la lealtad de sus clientes sin necesidad de una competencia directa destructiva. Conclusión: la guerra como competencia continua. En este capítulo, hemos explorado cómo la guerra en la visión de Maquiavelo va más allá de los combates armados y se extiende a todos los aspectos de la vida en los que se libra una competencia constante por el poder y los recursos. Al combinar astucia y fuerza, un líder puede salir victorioso sin recurrir a la violencia, utilizando en su lugar estrategias inteligentes que lo posicionen en una posición de ventaja, sin hacer enemigos innecesarios. Las enseñanzas de Maquiavelo siguen siendo de gran relevancia hoy en día, tanto en el mundo de los negocios como en la política y las relaciones personales. La guerra no es solo una cuestión de batallas abiertas, es una cuestión de cómo manejamos las competencias, los desafíos y las oportunidades que nos presenta la vida. Capítulo 8. La estabilidad del poder. ¿Cómo mantenerlo? Una vez que el poder ha sido adquirido, la verdadera prueba es mantenerlo. Maquiavelo no solo se enfoca en cómo obtener el poder, sino también en cómo consolidarlo y preservarlo. Para él, el arte del liderazgo no radica solo en la conquista o en la ascensión al poder, sino en la capacidad de mantenerlo frente a las amenazas internas y externas que inevitablemente surgirán. ¿Cómo consolidar el poder? La importancia de la estabilidad. Cuando un líder alcanza el poder, el siguiente desafío es consolidarlo. Maquiavelo sugiere que uno de los factores clave para mantener el poder es asegurar el control sobre las instituciones y sobre las fuerzas que sostienen el gobierno. Esto implica tener aliados leales en posiciones clave, ya sea en el ejército, el gobierno o la sociedad civil. El control de las Fuerzas Armadas es esencial para cualquier príncipe que desee mantener su dominio. A su vez, Maquiavelo señala que la legitimidad es crucial. El poder que se obtiene mediante la violencia o la conspiración puede ser frágil, ya que genera resentimiento y desconfianza. Por eso, es esencial que el príncipe trabaje para ganarse el respeto y la lealtad del pueblo, mostrando una imagen de justicia y benevolencia, aunque al mismo tiempo debe ser capaz de ejercer un control autoritario cuando sea necesario. El manejo de las relaciones con aliados y enemigos. Maquiavelo enfatiza que el líder debe ser un experto en gestionar sus relaciones con aliados y enemigos. Las alianzas estratégicas son una de las herramientas más poderosas para consolidar el poder, pero también son extremadamente frágiles. Un líder debe ser capaz de usarlas y mantenerlas sin depender completamente de ellas, pues los aliados pueden convertirse en enemigos en cualquier momento. Una parte fundamental de la política maquiavélica es la adaptación. Saber cuándo cambiar de aliados, cuándo cortar vínculos con antiguos amigos y cuándo fortalecer nuevas relaciones. La habilidad para leer las intenciones de otros y anticipar sus movimientos es crucial para mantener el control. Además, Maquiavelo advierte sobre la importancia de no confiar completamente en los demás, ya que las traiciones son una constante en el juego de poder. El líder debe ser consciente de la fragilidad de la lealtad y siempre estar preparado para actuar rápidamente en caso de que un aliado se vuelva traidor. Lecciones prácticas. ¿Cómo evitar caer en las trampas del poder? Maquiavelo ofrece varias lecciones sobre cómo evitar perder el poder. Una de las principales recomendaciones es no ser complaciente. Los príncipes que alcanzan el poder a menudo cometen el error de relajarse y confiar en que su posición está asegurada, pero la complacencia es uno de los peores enemigos de la estabilidad. Otro punto clave es la necesidad de mantenerse vigilante. Los líderes deben ser proactivos en la toma de decisiones, siempre anticipándose a los posibles problemas antes de que estos se conviertan en amenazas. Esto implica estar informado sobre las corrientes de opinión tanto dentro como fuera del gobierno, y tomar decisiones en función de la información precisa y actualizada. Finalmente, Maquiavelo aconseja que el líder debe mostrar su fuerza cuando sea necesario, pero también debe hacer uso de la astucia para ganar la simpatía del pueblo y evitar ser percibido como un tirano. La tensión entre la autoridad y la popularidad debe manejarse con mucha delicadeza. Capítulo 9. La doble naturaleza del hombre. Confianza o desconfianza. Nicolás Maquiavelo fue profundamente realista sobre la naturaleza humana. Su obra no está impregnada de visiones idealistas de los hombres y mujeres como seres inherentemente buenos,
sino como criaturas complejas, motivadas principalmente por sus propios intereses, deseos y temores. Según Maquiavelo, el hombre es egoísta por naturaleza. Este egoísmo no es necesariamente malo, pero es una constante a tener en cuenta en cualquier interacción humana, especialmente en la política y en el ejercicio de poder. La desconfianza se presenta como un concepto fundamental dentro de su pensamiento. Maquiavelo enfatiza que aquellos que se convierten en líderes o personas de influencia deben ser conscientes de las intenciones de los demás en todo momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas actúan en función de sus propios intereses, y si ven una oportunidad para avanzar o ganar poder, no dudarán en aprovecharla, incluso si eso implica traicionar a alguien. Sin embargo, el pragmatismo de Maquiavelo le lleva a reconocer que no toda desconfianza se basa en una postura pesimista o paranoica. La desconfianza no es lo mismo que cinismo. La verdadera habilidad consiste en discernir cuándo y cómo poner en práctica esa desconfianza de forma estratégica para proteger nuestros intereses, sin perder la capacidad de formar relaciones valiosas y funcionales. El concepto de confianza estratégica es crucial en este punto. Aunque Maquiavelo habla de desconfianza, también reconoce que la política y las relaciones humanas requieren la construcción de alianzas. A lo largo de su vida, Maquiavelo observó que, en el mundo de la política, los pactos y acuerdos entre personas y grupos pueden ser esenciales para alcanzar el éxito. No se trata de confiar ciegamente, sino de hacer alianzas con aquellos que realmente aportan valor o pueden ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Pero también de estar preparados para cortar relaciones cuando esas alianzas dejen de ser productivas. En el mundo moderno, esta lección sigue siendo profundamente relevante. En el contexto de negocios y competencia laboral, por ejemplo, la capacidad de leer las intenciones de los demás y ser estratégicamente desconfiado puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. La clave radica en no dejarse engañar por la fachada de la amabilidad o la cooperación de los demás y estar siempre atentos a señales de posibles traiciones o intentos de manipulación. El equilibrio entre confianza y desconfianza es fundamental para navegar en el mundo altamente competitivo de hoy. Aplicado a un entorno personal, también se trata de saber protegerse y tomar decisiones sabias. No todos los que te rodean buscan tu bienestar, y reconocer esa realidad te permitirá tomar decisiones más informadas y protegerte de manipulaciones. Pero al mismo tiempo, también es importante ser auténtico y apreciar las relaciones genuinas. Maquiavelo no sugeriría que debemos vivir completamente aislados o desconfiados, sino que la prudencia y la inteligencia emocional son esenciales para mantener el control sobre nuestras interacciones. Lección clave. La confianza debe ser algo que se gana, no algo que se otorga gratuitamente. El poder se mantiene cuando sabes distinguir entre amigos leales y posibles traidores, sabiendo cuándo apostar por la confianza y cuándo protegerte con desconfianza estratégica. Capítulo 10. Lecciones de éxito de Maquiavelo para el mundo moderno. Las enseñanzas de Maquiavelo, aunque nacieron en el contexto de las cortes italianas del siglo XVI, siguen siendo un manual de estrategia y poder aplicable en la era moderna. Desde la política hasta los negocios, desde las relaciones interpersonales hasta las redes sociales, los principios maquiavélicos de astucia, adaptabilidad y gestión de poder son herramientas poderosas que podemos utilizar para prosperar en un mundo competitivo, a menudo impredecible. Una de las principales enseñanzas de Maquiavelo es que el poder no es algo que se recibe, es algo que se toma y se mantiene. Este principio es crucial para entender cómo operan las dinámicas de poder en cualquier campo. El poder no es estático ni permanente. Debe ser ganado, consolidado y defendido constantemente. Maquiavelo no presenta una visión idealista de un mundo en el que el poder es merecido por la virtud, sino que enfatiza que el éxito depende de la habilidad para tomar decisiones pragmáticas y estratégicas. En el ámbito empresarial, esto implica reconocer que el poder no se basa solo en la habilidad técnica, sino en la capacidad de negociar, liderar y posicionarse de manera efectiva. Hoy en día, la competencia en los negocios es feroz, y aquellos que logran avanzar son los que saben manejar las relaciones, crear alianzas estratégicas y manejar sus propios intereses de forma inteligente. Aplicar las enseñanzas de Maquiavelo en este contexto no significa traicionar, sino más bien ser consciente de las dinámicas de poder y saber cuándo tomar ventaja de ellas. La idea de adaptabilidad es otra enseñanza clave. Maquiavelo enfatiza que los líderes más exitosos son aquellos que pueden cambiar de táctica cuando las circunstancias lo requieren. En un mundo como el nuestro, donde los cambios tecnológicos, económicos y sociales suceden constantemente, la capacidad de adaptarse rápidamente es una de las habilidades más valiosas.
La flexibilidad y la capacidad de aprender de las derrotas son esenciales para navegar en un entorno tan cambiante. Además, Maquiavelo nos deja claro que el éxito no depende únicamente de la inteligencia, sino de la inteligencia combinada con la acción. Los grandes estrategas no se quedan esperando que las oportunidades lleguen a ellos, sino que se anticipan a las circunstancias y actúan antes que otros. No basta con ser astuto. Es necesario tomar decisiones audaces, incluso cuando las probabilidades parecen desfavorables. La gestión de poder es otro de los grandes temas en la obra de Maquiavelo. En el mundo moderno, ya sea en la política, los negocios o en nuestras propias vidas, el poder debe ser consolidado y protegido. No basta con alcanzar una posición de poder, también hay que saber mantenerla. La clave está en evitar las amenazas a nuestro poder, ya sea a través de estrategias de defensa, alianzas o incluso adaptando nuestra forma de operar según las circunstancias. Lecciones prácticas. No busques el poder por la fuerza bruta. La astucia y el entendimiento profundo de las personas son más efectivos. Sé flexible en tu enfoque. Lo que funcionó en un momento dado no necesariamente funcionará siempre. La adaptabilidad es esencial. Toma decisiones audaces y estratégicas, incluso si implican riesgos calculados. El éxito a menudo se encuentra fuera de la zona de confort. Gestiona tus relaciones cuidadosamente. Los aliados son tan importantes como los enemigos a la hora de mantener el poder. Finalmente, Maquiavelo nos enseña que el camino al éxito no es recto ni fácil. El poder es volátil, y la única forma de mantenerlo es evolucionando constantemente, aprendiendo de los fracasos y ajustando nuestra estrategia a los cambios en nuestro entorno. Para Maquiavelo, el éxito es un juego de ajuste continuo a las circunstancias, lo cual nos da la libertad de adaptarnos y prosperar en un mundo en constante cambio. Lección clave: el éxito no es un destino, es un proceso. Las decisiones estratégicas, la astucia y la adaptabilidad son las claves para asegurar que tu poder y éxito se mantengan a largo plazo. Mensaje final: el poder no es solo para los políticos o empresarios. El poder no es algo exclusivo de los grandes líderes del mundo. Todos, en nuestras vidas cotidianas, podemos usar la astucia y la fuerza para tomar el control de nuestra vida. Ya sea en nuestras relaciones personales, nuestra carrera profesional o en nuestros proyectos, los principios de Maquiavelo siguen siendo una herramienta poderosa para lograr el éxito. Conclusión: las enseñanzas eternas de Maquiavelo para el mundo moderno. Nicolás Maquiavelo, a través de sus escritos, especialmente El Príncipe y el Arte de la Guerra, ofrece una perspectiva de la vida y el poder profundamente realista. Su obra, que muchas veces ha sido considerada como un manual para la manipulación y el control, en realidad es una reflexión sobre la naturaleza humana, la moralidad y las estrategias necesarias para navegar en un mundo que es inherentemente competitivo y conflictivo. A lo largo de este libro, hemos explorado los principios fundamentales que Maquiavelo nos dejó: la astucia, la adaptabilidad, la desconfianza estratégica y la gestión de poder son conceptos que no solo pertenecen a los cortesanos italianos del Renacimiento, sino que siguen siendo herramientas valiosas en el mundo actual. Maquiavelo entendió que poder no es algo que se herede, sino algo que debe ser tomado, consolidado y defendido constantemente. En el siglo XXI, donde los cambios son vertiginosos y las dinámicas de poder se transforman a una velocidad nunca antes vista, sus enseñanzas resuenan con una vigencia que supera el paso del tiempo. La naturaleza humana, en su visión, es compleja y egoísta. El hombre busca el poder, la satisfacción de sus deseos y, ante todo, la supervivencia. Pero en lugar de ver esta tendencia como algo negativo, Maquiavelo nos invita a comprenderla y a utilizarla a nuestro favor. En un mundo donde las alianzas se forman y se disuelven con rapidez, la confianza debe ser ganada y nunca dada por supuesta. La desconfianza estratégica, aunque puede parecer cínica o desconfiada, es simplemente una herramienta de precaución y prudencia. Nos enseña a leer las intenciones de los demás y a mantener nuestra posición de poder, sin caer en la ingenuidad. En el contexto moderno, estas enseñanzas se aplican no solo en la política, sino en todos los ámbitos de la vida. En los negocios, la astucia y la estrategia son esenciales para sobresalir entre una multitud de competidores. El mundo empresarial es un campo de batalla en el que las decisiones audaces, la capacidad de adaptarse a los cambios y la habilidad para formar alianzas estratégicas son cruciales para el éxito. Pero no basta con ser hábil, también hay que saber protegerse. El juego del poder, como lo describió Maquiavelo, es un juego de adaptación constante, de saber cuándo avanzar y cuándo retroceder.
El concepto de la guerra de Maquiavelo no se limita solo al campo de batalla, sino que se extiende a todas las áreas donde haya competencia o conflicto. Esto incluye las relaciones personales, el mundo laboral y las negociaciones comerciales. La vida misma es un campo de batalla constante donde nuestras victorias dependen de nuestra capacidad para estratégicamente movernos entre los diferentes actores y circunstancias. La astucia se convierte en nuestra mayor aliada en este proceso de navegar por un mundo impredecible. Un tema recurrente en las enseñanzas de Maquiavelo es la gestión de poder. No se trata solo de adquirir poder, sino de mantenerlo y consolidarlo. En el siglo XXI, el poder ya no se refiere solo a la política o el dominio de territorios, sino que se extiende a control sobre recursos, información y relaciones. Aquellos que entienden cómo manejar estas tres áreas tienen la capacidad de mantenerse relevantes y potentes en un mundo en constante cambio. Los líderes de mañana serán aquellos que sepan manejar sus recursos con astucia y mantener sus relaciones estratégicas sin perder de vista su objetivo final, el poder duradero. Finalmente, Maquiavelo nos enseña que el camino hacia el éxito no es recto ni predecible. El poder no es una meta que se alcanza una sola vez, sino una carrera constante que requiere estrategia, prudencia, sobre todo, una visión clara de lo que se quiere alcanzar. En un mundo lleno de incertidumbres, adaptarse a las circunstancias, aprender de los fracasos y estar siempre un paso adelante es esencial para mantenerse en la cima. El legado de Maquiavelo es, en última instancia, una invitación a tomar el control de nuestras vidas, de nuestras relaciones y de nuestras circunstancias. La astucia y la fuerza son las herramientas clave para lograrlo, y aunque el camino puede estar lleno de desafíos, siempre hay espacio para quienes están dispuestos a aplicar la inteligencia estratégica y la determinación para alcanzar sus metas. En conclusión, Maquiavelo no solo hablaba a los príncipes o a los políticos, sus enseñanzas son un recordatorio de que todos, en cualquier área de la vida, podemos ser astutos, ser fuertes y tomar el control de nuestro destino. Cada uno de nosotros, en su propio contexto, puede aplicar las lecciones de poder de Maquiavelo para mejorar nuestra posición, proteger nuestros intereses y alcanzar el éxito en cualquier esfera de la vida. Conclusión final. La sabiduría de Maquiavelo para el éxito en el mundo moderno. A lo largo de este libro, hemos desentrañado las enseñanzas de Nicolás Maquiavelo, un pensador que, más de 5 siglos después de su muerte, sigue siendo una figura relevante cuando se trata de entender el poder, la astucia y la estrategia en un mundo en constante cambio. Aunque sus escritos han sido frecuentemente malinterpretados o incluso demonizados, al profundizar en su pensamiento, podemos ver que sus principios no son meras recomendaciones para gobernantes o políticos, sino lecciones universales que nos sirven a todos, independientemente de nuestra posición en la sociedad. Maquiavelo nos enseña que el poder no es un regalo, sino algo que se conquista y se mantiene mediante estrategia, astucia y adaptabilidad. En su visión, el líder no es solo un gobernante, sino una persona que debe estar dispuesta a actuar con inteligencia y flexibilidad para navegar los complejos mares de la política, los negocios y las relaciones personales. El poder, como nos dice, no es eterno, pero las estrategias para lograrlo y conservarlo pueden ser enseñadas, aprendidas y aplicadas. Un punto clave de su filosofía es el entendimiento de la naturaleza humana. Maquiavelo no ve a las personas como seres altruistas por naturaleza, sino como individuos movidos por su interés propio, ambición y egoísmo. Al comprender esto, no solo podemos anticipar sus acciones, sino también manejar nuestras relaciones de una forma más efectiva, gestionando alianzas y manteniendo una postura de desconfianza estratégica cuando sea necesario. Este enfoque de realismo político no es cínico, sino necesario para poder tomar decisiones acertadas en un mundo donde los intereses personales a menudo entran en conflicto. A lo largo del libro, hemos visto cómo las estrategias maquiavélicas no están limitadas al campo de batalla. La guerra, para Maquiavelo, es un concepto mucho más amplio que se extiende a todos los aspectos de la vida, desde la competencia en los negocios hasta la lucha por el reconocimiento personal. La astucia y la fuerza no se limitan a la violencia física, sino que se aplican a las tácticas de persuasión, manipulación y, sobre todo, la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. En el mundo moderno, esto se traduce en ser proactivo, estratégico y precavido. Además, Maquiavelo destaca la importancia de la firmeza y la flexibilidad. Un líder no debe ser rígido, pero tampoco debe ser tan voluble que pierda autoridad. La clave radica en saber cuándo ceder y cuándo ser inflexible, cómo tomar decisiones difíciles sin dudar y cómo evitar ser percibido como débil por quienes buscan aprovecharse de nosotros.
La fortaleza en este sentido no es solo física, sino también mental y emocional, y el uso inteligente de la fuerza se convierte en una herramienta poderosa para consolidar el poder. Una de las lecciones más poderosas de Maquiavelo es cómo mantener el poder una vez que lo has alcanzado. Esto no solo implica mantener la lealtad de los seguidores y aliados, sino también saber manejar a los enemigos y las amenazas de manera eficaz. Maquiavelo nos recuerda que la política es un juego de ajedrez, y los jugadores más exitosos son aquellos que piensan varias jugadas adelante, anticipando las respuestas y adaptándose a los cambios en el tablero. En su totalidad, las enseñanzas de Maquiavelo no se deben ver como una guía para la manipulación ciega o la ambición desmedida. Más bien, deben considerarse como un manual para la resiliencia y la inteligencia estratégica en un mundo que no siempre sigue las reglas de la moralidad convencional. Nos invita a ser astutos, reflexivos y preparados para todo tipo de eventualidades, sin caer en la ingenuidad al pensar que el mundo es un lugar justo. Finalmente, el legado de Maquiavelo nos dice que todos, independientemente de nuestra profesión o posición, podemos aplicar sus principios para tener éxito. Ya sea que se trate de tomar decisiones difíciles en un ambiente corporativo, de gestionar nuestras relaciones personales o de simplemente ser más astutos y fuertes en la vida cotidiana, las enseñanzas de Maquiavelo nos proporcionan un conjunto de herramientas que, si se usan adecuadamente, nos permiten navegar las aguas turbulentas de la vida con mayor seguridad y determinación. El poder no es solo para los gobernantes o los grandes empresarios. Es una fuerza que puede ser dirigida por todos aquellos que están dispuestos a ser astutos, tomar decisiones estratégicas y entender las dinámicas de poder a su alrededor. Y, al final, ser astuto y fuerte es ser capaz de transformar las circunstancias en tu favor para alcanzar el éxito, independientemente de las dificultades que puedan surgir en el camino.